Vamos a la palabra del Señor en esta mañana. Voy a pedirles por favor que abran su Biblia en primera carta de Tesalonicenses, por favor. Primera carta de Tesalonicenses, el capítulo 4. No hemos terminado primera de Tesalonicenses, pero ya estamos a punto de terminar y estamos en el capítulo 4. Hace unas semanas atrás, nuestros hermanos predicaron acerca de andar en santidad, ¿verdad? Luego también debemos andar en amor, debemos andar en honestidad, y hoy vamos a hablar de vivir en esperanza. Diga conmigo, vivir en esperanza. Vamos a la palabra del Señor. Primera Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amado Dios, en esta mañana queremos pedirte para que nos des sabiduría a través de tu Espíritu y a través de tu palabra, para que nuestra fe y nuestra esperanza se fortalezca cada día más. Pedimos, Señor, esa guía, esa enseñanza profunda en nuestros corazones. Lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nuestros hermanos de Tesalónica, recuerden ustedes que eran hermanos nuevos, eran hermanos humildes, eran hermanos recientes. El apóstol Pablo solamente estuvo 3 semanas con ellos cuando fundó esa iglesia. No conocían muchas cosas de lo que Pablo enseñaba, y a Pablo le enviaron una carta para preguntarle: oye Pablo, ¿y qué hay con nuestros seres queridos? Muchos de nosotros somos perseguidos a causa de nuestra fe. Muchos de nuestros seres queridos han muerto a causa de nuestra fe. Y ellos, ¿qué va a pasar con ellos cuando venga el Señor? ¿Qué va a pasar? Y precisamente el apóstol Pablo, a través de esto que leímos, le da una respuesta muy sabia a nuestros hermanos de Tesalónica, y creo yo que es una respuesta también para cada uno de nosotros. Tenemos, hermanos, aquí en este pasaje, uno de los pasajes más hermosos, más reconfortantes. Toda persona que ha perdido, por así llamarlo, a un ser querido, siempre estas palabras de Pablo nos dan una fortaleza, nos dan mucho consuelo a los que de alguna manera nuestros seres queridos se nos han adelantado. Sin embargo, precisamente por eso le pusimos a este mensaje el título de vivir en esperanza. Diga conmigo, vivir en esperanza. El apóstol Pablo, hermanos, da una respuesta muy puntual
para que nuestros hermanos de Tesalónica y también para nosotros en Tehuacán recibamos esta fuerza, esta fortaleza que nuestra alma y nuestro espíritu necesitan. Y aunque ya hemos hablado mucho de este tema, sin embargo, yo quiero hablar de este tema desde otro punto de vista. Dice el apóstol Pablo en el verso 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Así es que en primer lugar, en el número 1 vamos a ver el consuelo de que la muerte es solo dormir. Hermanos míos, cuando nosotros no conocemos la palabra del Señor, la pérdida de un ser querido, hermanos, es muy, muy doloroso, sumamente doloroso. Pero los que conocemos la palabra del Señor, también es sumamente doloroso, pero con esperanza. Tenemos, hermanos, la promesa fiel, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él enseña, lo que Él nos dice en su palabra es la pura verdad. Y hermanos, y lo vamos a experimentar, y lo vamos a vivir, y lo vamos a disfrutar. Así que aquí en este primer versículo 13 nos habla y nos dice que el morir en realidad es solamente un dormir. Es solo un dormir. Y hay muchos ejemplos en la palabra del Señor donde nos dice que cuando un hijo de Dios parte de esta vida, solamente duerme. Vamos por favor al Evangelio de Juan y vamos a ver el ejemplo de Lázaro, este amigo de nuestro Señor Jesucristo. Lázaro, Marta y María son hermanos, pero Lázaro muere. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no lo ve como un morir, sino como solamente un dormir. Juan capítulo 11, por favor, ¿lo tienen? Dice el verso 11, Juan 11:11 dice así: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Acaso Lázaro estaba durmiendo del descanso físico o realmente había muerto? Ya había muerto, pero para Jesús estaba dormido. Solo estaba dormido. Nuestros seres amados que se nos han adelantado y que partieron en Cristo, solo están durmiendo. Un día despertarán otra vez. Esta es, hermanos, cuando yo leo y veo la Biblia, yo digo: Padre, gracias por tus promesas. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú eres fiel para cumplir cada promesa. Así es que en nuestro Señor Jesucristo no ve a la muerte como una aniquilación, sino más bien como un dormir. Y este dormir, mis hermanos, tiene que ver con el dormir del cuerpo, no del alma, porque muchos piensan que lo que duerme es el alma, y no es así. El alma nunca duerme, el alma siempre está viva. El alma y el espíritu. Recuerden que nosotros, mis amados hermanos, tenemos tres partes, somos seres tripartitos. Estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Lo que cesa, lo que duerme en realidad es el cuerpo, pero el alma y el espíritu
Esos viven siempre, ¿verdad? Solamente que ellos al separarse, cuando el alma y el espíritu se separan del cuerpo, el alma y el espíritu se van con el Señor. Esta es una gran verdad que ahorita vamos a seguir viendo. Quiero pedirles también que busquen el libro de los Hechos, el capítulo 7. Vamos a ver el ejemplo de Esteban, el primer cristiano que murió por su fe, el primer mártir de la historia cristiana. Dice Hechos capítulo 7, pero vamos a leer desde el verso 58, porque los líderes religiosos fariseos de aquel tiempo sacaron a Esteban de la ciudad y allá afuera lo apedrearon por causa de su fe. Y dice la Biblia en el verso 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que por cierto después llegó a ser el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero aquí era un tremendo que andaba persiguiendo a los cristianos. Pero dice el 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, ¿qué pasó? Cerró sus ojitos y durmió. Obviamente lo mataron. Pero para un cristiano, hermanos míos, la Biblia nos dice que la muerte está vencida. La muerte está vencida. Por tanto, cuando un hijo de Dios parte de esta vida, solamente duerme. Solo duerme. Y esto es algo, mis hermanos, que nos debe traer mucha paz y mucho consuelo a nuestro corazón. Sin embargo, aquí vimos que Esteban en su oración le dijo: Señor, recibe mi espíritu. Él sabía que ya estaba a punto de morir, ¿verdad? Y antes de morir, ¿qué dijo? Recibe mi espíritu. Jesús, nuestro Señor Jesús, dijo lo mismo, ¿verdad? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? Así es que aquí claramente nos dice cómo el espíritu, en el momento en que se separa del cuerpo, se va con el Señor. Y esto mismo lo dice el apóstol Pablo también en Filipenses. Vamos a Filipenses, por favor, el capítulo 1, porque aquí el apóstol Pablo también nos habla ¿Cuántos tienen ya Filipenses 1? Dice el verso 21, 1:21 de Filipenses, Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ¿con quién? Y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Qué parte del cuerpo de Pablo desea estar con Cristo? Su espíritu y su alma. Yo deseo estar con Él, lo cual es muchísimo mejor. Pablo le está diciendo a los filipenses: no sé qué escoger. Quedarme en esta tierra es provechoso porque sigo predicando el evangelio, ¿verdad? Pero el irme con mi Señor sería, hermanos, la Biblia nos dice que los que se nos han adelantado están muchísimo mejor que nosotros.
porque nosotros todavía estamos en esta tierra llena de pecado, de maldad. Todavía estamos viviendo, estamos transitando en un valle de oscuridad y de muerte constante. Sin embargo, los que ya están con Cristo, los que ya partieron, están muchísimo mejor, porque ellos, mis hermanos, ya no están viviendo las aflicciones que nosotros vivimos en esta tierra. Así es que el apóstol Pablo nos dice que nuestra alma y nuestro espíritu se van con el Señor. El apóstol Pedro también lo dice, ¿verdad? Y él decía que el Señor ya le estaba diciendo que en breve debía abandonar su cuerpo para estar con el Señor. Entonces, mis hermanos, vamos al segundo punto, porque en el segundo punto nos habla de el consuelo de una reunión celestial. Otra vez vamos a Primera Tesalonicenses, porque nos habla de una reunión celestial. Dice Primera de Tesalonicenses 4:14, dice así: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ahora, miren nada más lo que dice. Cuando habla de Jesús, usa el término morir, pero cuando habla de los cristianos, usa el término dormir. ¿Por qué será? ¿Por qué será que cuando habla del Señor Jesucristo habla de la muerte, mientras que cuando habla de los cristianos habla de un dormir? Sí, porque muchas personas, muchos críticos de la fe cristiana dicen que Jesús no murió, sino que solamente se desmayó en la cruz y que en realidad no murió. Y si ellos no creen que murió, entonces no creen que resucitó, porque si ellos creyeran que resucitó, entonces tendrían que aceptar forzosamente que murió. Y por esa razón el apóstol Pablo es muy cuidadoso, porque ya desde ese tiempo había críticos que no creían en la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso Pablo aquí enfatiza que nuestro Señor Jesucristo en realidad murió, ¿verdad? Para que no quede dudas. Entonces dice el apóstol Pablo en el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creemos eso? Así también, está comparando, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Hermanos míos, a ver, vamos a poner un poquito de atención en este versículo tan importante. Dice la Biblia que Jesús murió, fue sepultado, estuvo 3 días, resucitó al tercer día, y después de resucitar anduvo en esta tierra todavía como 40 días, y después de 40 días, ¿qué hizo? Ascendió a los cielos, ¿no es cierto? Ascendió. Pero luego dice acá: así también traerá Dios con Jesús, ¿a quiénes? A los que durmieron en él. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que desde Esteban, el primer mártir cristiano, hasta el último hijo de Dios que muera en esta tierra, sus almas, ¿dónde están? A ver, hermanos, sus almas, ¿dónde están? Están con él, en su presencia. Entonces, la Biblia nos promete que Jesús vendrá otra vez a esta tierra, ¿sí o no? Pero no vendrá solo. Traerá él ¿a quiénes? Las almas de los que durmieron en él. Traerá esas almas, no vendrá solo, traerá esas almas. ¿Y qué va a pasar? Pues, amados hermanos, esas almas y esos espíritus de nuestros seres amados
se unirán con sus cuerpos, porque la Biblia nos dice que de la tumba se levantarán los cuerpos de los redimidos, de los hijos de Dios. Obviamente ya no será del mismo material, porque la Biblia nos dice que los cuerpos que surjan de los sepulcros serán cuerpos transformados, serán cuerpos renovados, cuerpos glorificados, cuerpos semejantes a los cuerpos al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Hasta el día de hoy, el cuerpo de Esteban ahí está en Jerusalén. Sí, el cuerpo de Pablo, de Pedro, de Andrés, de Jacobo, de Santiago, de Mateo, de todos esos cristianos que vivieron ahí, inclusive nuestros hermanos de Tesalónica, también sus cuerpos ahí están en el panteón de Tesalónica. Ahí están sus cuerpos, pero sus almas, ¿dónde están? Sus almas están con el Señor. ¿Me estoy explicando? Entonces, cuando venga Jesús a arrebatar a su iglesia, traerá con él las almas de todos los santos que han partido, ¿verdad? Traerá esas almas, y ¿qué va a pasar? Va a unir esas almas con sus cuerpos resucitados, con esos cuerpos glorificados, y hermanos, otra vez volverán a la vida. Volverán a la vida. Yo no sé usted, hermanos, pero parece ciencia ficción, pero es la pura realidad, la pura verdad. ¿Y saben qué es lo más hermoso? Que esos cuerpos que se levantarán y que serán y que tendrán cuerpos renovados y glorificados, esos cuerpos tendrán la misma apariencia de cuando nosotros los conocimos en esta tierra. Muchos me preguntan, pastor, y cuando venga el día de la resurrección, ¿voy a reconocer a mi mamá? Sí. ¿Voy a reconocer a mi abuelita? Sí. ¿Voy a reconocer a mi papá? Sí. ¿Voy a reconocer a mi hijo? Sí. Pero tendrán cuerpos glorificados, cuerpos que ya no sufrirán la enfermedad, cuerpos que ya no sufrirán la muerte, cuerpos que ahora tendrán vida eterna para siempre. Y esto es algo que nos debe dar esperanza. ¿Cuál es el título del mensaje? Una vez más, ¿cuál es el título? Vivir en esperanza. Debemos vivir en esperanza. Y por eso ahí en el punto 2, en la letra A, pusimos por la resurrección del cuerpo. Si están llenando sus bosquejos, por la resurrección del cuerpo. Letra B, por la reunión con Cristo. Y letra C, por la reunión con nuestros seres amados. Hermanos míos, los cuerpos serán resucitados, pero luego no solamente nuestros cuerpos serán resucitados. ¿Qué va a pasar después de que resuciten? Miren lo que dice en el versículo 15. El 15 es importantísimo también. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, Pablo se cuenta entre los que viven, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, o esa palabra significa no nos adelantaremos a los que durmieron, porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué va a hacer? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero. El Señor mismo, no va a mandar ángeles, no, el Señor mismo vendrá a esta tierra y con una voz de autoridad, así como cuando habló en la tumba de Lázaro y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó? Dice la Biblia que Lázaro salió de esa cueva donde estaba sepultado, ¿no es cierto? Y con esa misma voz de autoridad le va a decir a todos los que ya se nos han adelantado, y dirá: iglesia, despierta, resuciten. Y hermanos, la Biblia nos dice en el Evangelio de Juan que los sepulcros serán abiertos, sea de mármol, de tierra, de cemento, de madera, de lo que sea. Los sepulcros serán abiertos y los muertos en Cristo resucitarán, se levantarán, ¿verdad? Y luego, ¿qué dice? Resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, Pablo se cuenta entre los que viven. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué cosa? Arrebatado. ¿Con quiénes? Juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con los que se nos adelantaron, con nuestros seres amados. Nos reuniremos con ellos en las nubes para recibir ¿a quién? Al Señor. Va a ser una reunión gloriosa, mis hermanos. Va a ser una reunión preciosa, va a haber una fiesta increíble. Imagínense, nos vamos a reunir con nuestro Señor, pero también nos vamos a reunir con nuestros seres queridos, ¿sí? Y los que murieron y que sus espíritus y sus almas se unirán a sus cuerpos otra vez, serán levantados. Luego nosotros seremos elevados, ¿verdad? Para recibir el Señor en el aire. Qué hermosa reunión. ¡Qué experiencia! ¿Cómo será eso, mis hermanos? De hecho, puede pasar esto en cualquier momento. En cualquier momento esto puede suceder. No tengas miedo del mañana ni del futuro, porque si estás en el Señor está contigo. Amén. Dice que seremos arrebatados. Pero Primera de Corintios 15, 51 en adelante nos dice que antes de ser arrebatados, estos cuerpos van a ser transformados. Vamos a Corintios para que no les quede duda. Vamos a Primera de Corintios capítulo 15, por favor. ¿Cuánto lo tienen? Miren lo que dice el verso 50, 15:50 de Primera de Corintios. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Es decir, esta carne, este cuerpo, no va a entrar al reino de Dios. ¿Me estoy explicando? Porque este cuerpo es corruptible. Este cuerpo es terrenal. Es más, si el Señor nos quisiera llevar con este cuerpo, para comenzar, chocaríamos con el techo inmediatamente. ¿Sí me explico? Chocaríamos. Y si estuviéramos en el aire libre así y el Señor nos llevara, yo creo que nos desintegraría en el espacio, porque a la velocidad con que Él nos llevaría sería como la velocidad de la luz. ¡Pum! Así nada más. En un abrir y cerrar de ojos nos llevaría y explotaríamos en el aire. A otros el Señor les costaría llevarnos. Ay,
este hijo mío, estás muy pesadito, hijo, pero ven, no nos aguantaría. Pero saben una cosa, mis hermanos, por eso el Señor tiene que transformarnos. Miren lo que dice el 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la corrupción, la incorrupción, perdón. He aquí os digo un misterio. Escuche, Pablo dice, hey, les voy a dar un secreto, ¿sí? Y dice, no todos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos, ándele, o sea que estos cuerpos serán transformados. ¿Cómo va a ser el nuevo cuerpo? No lo sé. Lo único que sé es que será transformado. Lo único que sé es que ese cuerpo será perfecto. Ese cuerpo no se enfermará. Ese cuerpo no morirá. Ese cuerpo no sufrirá. Será un cuerpo glorioso. Será un cuerpo glorificado. Así como el cuerpo de los que se nos han adelantado tendrán cuerpos renovados y glorificados, también el nuestro va a ser transformado, ¿verdad? Dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán. ¿Cómo resucitarán? Ya no corruptibles, ya no con cuerpos corruptibles, sino con cuerpos incorruptibles, y nosotros seremos. Ya no es misterio, ya lo saben. Ahora ya saben que su cuerpo será. Estos cuerpos que tienen achaques, que le duele la rodilla, que le duele el hígado, que le duele la cabeza, que le duele la espalda, que miren, hermanos, cuando tengamos ese nuevo cuerpo, ese cuerpo no tendrá ningún dolor. Será un cuerpo glorificado. Bendito sea Dios. Y ese cuerpo es el que subirá para reunirnos con nuestro Señor y con nuestros seres amados. Para estar, ¿cuánto tiempo estaremos? Siempre. Y aquí nos habla, hermanos, de una eternidad. Regresamos a 1 Tesalonicenses, por favor, verso 17, donde nos quedamos. 4:17 de 1 Tesalonicenses dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos. ¿Cuánto tiempo? Siempre. Ya no nos vamos a separar. Ya no. Estaremos siempre con nuestros seres amados y con nuestro Señor. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses y a la iglesia de Tehuacán? Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. No te entristezcas como los que no tienen esperanza. En Cristo tenemos esperanza. En Cristo tenemos esperanza. Hoy sufrimos y nos dolemos y nos entristecemos y tenemos enfermedades y nuestro cuerpo ya no resiste como antes, etcétera. ¿Sabe una cosa? Obviamente debemos cuidarnos. Pero si el Señor nos llegara a llamar, no te preocupes. Les digo algo, miren, de todas maneras, el que es de Cristo Jesús, sea en esta tierra o sea en el cielo, estamos en Cristo de todos modos. Mire lo que dice Pablo para terminar en Romanos, por favor. Romanos, el capítulo 14. Romanos 14, 8. Miren por favor con atención este hermoso versículo que es una hermosa promesa. 14:8 de Romanos. ¿Cuántos lo tienen? Dice así: pues si vivimos,
para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos. Mira, hermano, piensa en esto. Estamos en esta tierra, ¿sí o no? Todavía. Pero tenemos a Cristo. Y Cristo está en nosotros y con nosotros, ¿sí o no? Y cuando muramos, ¿a dónde vamos a ir? O sea que Cristo y la iglesia siempre estarán unidas, sea en la tierra o sea en su presencia en el cielo. De cualquier manera estamos en Cristo en la tierra y en Cristo en el cielo, siempre. El Señor Jesús y su iglesia son inseparables. En esta tierra está con nosotros, y si vamos al cielo, ahí está. ¿Cuál es el temor? ¿Verdad? Por eso los hijos de Dios debemos vivir en esperanza permanente, constante, y esperando precisamente este evento precioso, este evento profético. Puede suceder en cualquier instante. Por eso el apóstol Pablo nos pide que estemos velando, porque no sabemos en qué momento puede venir nuestro Señor. Yo quiero que cuando Él venga nos halle trabajando, discipulando, ganando almas, alabándole al Señor, adorando, orando, ¿verdad? Ayunando, sirviendo al Señor. De tal manera que cuando Él venga nos encuentre haciendo su obra y su voluntad. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos se gozan con esta palabra? Amén. Gloria al Señor.